buenas tardes. Estamos aquí en otro episodio de La Mesa, de En la Mesa. Y estamos aquí con invitado especial Daniel Castellanos. Estamos aquí los dos en un episodio muy especial en el que vamos a permitirles conocer a Daniel y lo que Dios le está revelando a él. Lo trajimos desde no sé dónde. Bogotá. Traímos desde Alemania, como pueden ver. Desde Alemania, como pueden ver, con sus ojos azules. Pero bueno, si quieres introducirte un poquito, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Descríbete un poco para la gente que nunca te ha conocido, es la primera vez que te ve. Hola a todos, mi nombre es Daniel Felipe Castellanos. No, hay algunos que no conocían ese segundo nombre, pero pues nada, soy el mayor de los 3 hermanos, los que nos conozcan de esa manera. Enrique Latam, saludos. y nada, pues es una pasión por Dios, me describiría de esa manera, que en este tiempo me he apasionado por Dios porque Él ha sido muy misericordioso en revelarse a mí de esa manera y ha sido muy lindo. Entonces ya Él es el centro de mi vida. Entonces pues sí puedo describirme de alguna manera en este momento, es eso, que Dios es el centro de mi vida. Amén. ¿Qué significa la palabra de Dios para ti? Yo sé que es un tema muy grande. Nosotros que vivimos aquí juntos, pues sabemos que Daniel es un apasionado por la palabra de Dios. Pero ¿cuál ha sido la revelación de Dios sobre tu vida de la palabra de Dios y lo que significa para ti, lo que significa para cambiar nuestras vidas? ¿Qué es la palabra de Dios? Lo principal es eso, o sea, que Él quiere hablarnos a través de su palabra y que su palabra nunca cambia, que va a decir lo mismo ayer que lo que va a decir mañana. Él me ha enseñado mucho la fidelidad de Dios y la constancia, y pues sobre todo que le gusta revelarse a sí mismo a través de la palabra. Por eso dice que la palabra se hizo carne y que todas las cosas ahora han sido reveladas a través de su Hijo. Todos los misterios que antes estaban escondidos ahora han sido revelados por Él. Entonces, como la palabra se hizo carne, al conocer a Jesús es que conocemos al Dios que antes no era conocido, pero que ahora ha sido revelado. Entonces, eso es para mí Juan 17:3, que dice que la vida eterna es conocerlo a Él y al que le envió. Y conocerlo a Él, una gran parte de eso es a través de su palabra. Y pues Dios también le encanta hablar a través de su palabra en las situaciones que vivimos aún en este momento. Por eso dice que todas esas cosas y aún todo lo que le pasó a los israelitas y todo están escritas para que nosotros no caigamos en esas cosas, para que tengamos también un referente que dice la nube de testigos, y como referente podemos seguir el modelo de Jesús, sobre todo, que es a lo que Dios nos ha llamado. Sí, yo pienso lo mismo, que la palabra de Dios, obviamente la palabra dice que es la profecía más segura, y eso para mí ha sido un tema muy grande, porque de ahí es donde sacamos todas las cosas, de ahí es donde, digamos, nosotros recibimos que una palabra de Dios, pero es confirmada por la palabra de Dios. De ahí conocemos la naturaleza de Dios, quién es Dios, y la palabra es viva en general. O sea, hace poco leí un estudio, y el estudio decía que si tú lees la palabra como 4 veces a la semana, como que hay un poco de cosas que te ayudan, o sea, un poco de cosas que salen hacia adelante. Entonces aquí con la aparición del gato, ¿quieres decir algo? No quiero decir nada, está callada.
Pero bueno, el caso, o sea, la palabra de Dios dice que, digamos, para la depresión, si la persona es depresiva o tiene depresión, 4 veces a la semana la persona lee la palabra de Dios y esa depresión disminuye según un estudio. Aún los pensamientos de lujuria, el pecado, todo eso disminuye a medida que vamos leyendo la palabra de Dios, y todos sabemos que es algo muy importante y por eso también se enfatiza mucho. Pero para mí, digamos, el hambre que Dios ha creado en Daniel por Dios y por la palabra de Dios ha sido algo muy lindo, porque es llenarse de él y luego esas semillas empiezan a dar fruto y empiezan a transformarnos. Si ustedes escuchan a Daniel, él muchas veces empieza a hablar y empieza a hablar con versículos, porque hay algo que Dios lo ha llenado ahí y pues uno, si está hablando la palabra de Dios, sabe que está hablando vida y está hablando vida sobre personas. Entonces eso es muy lindo tener, y me parece la palabra de Dios algo absolutamente brutal. De hecho, yo me acuerdo una vez que estábamos en un momento de mucha guerra espiritual y yo me estaba sintiendo así muy fuerte, muy pesado, era un tiempo muy pesado, como mucha angustia y eso. Y yo me acuerdo que yo abría la palabra y abría Salmos y como que se me iba toda esa angustia. Era algo muy, muy tremendo. O sea, porque la palabra tiene un poder espiritual demasiado tremendo y es más que una letra muerta, por decirlo así. ¿Quieres decir algo de eso? Sí, estaba pensando también en ese versículo que dice que la palabra es esa que corta entre espíritu y alma. Y es justo lo que estaba diciendo Eliseo ahí, que literalmente en la palabra reconocemos aún la verdad de Dios. Podemos reconocer y discernir entre lo santo y lo profano, lo bueno y lo malo, porque pues Dios es el que nos da el discernimiento y a través de su palabra es el que nos da la guía también para decir, bueno, esto es de parte de Dios, esto no es de parte de Dios, y aún para quitar también las mentiras del enemigo, todas esas cosas, la ansiedad, la depresión, todo lo que quiera venir sobre nosotros. En la palabra de Dios, ahí es donde está la vida. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida, porque ahí cuando ahí se crea algo en nosotros también que es sobrenatural y que puede también tomar todos esos pensamientos cautivos y llevarlos a la obediencia de Cristo, porque ahí es donde tenemos realmente la paz y el gozo y todo lo que es la naturaleza divina de Dios. Sí, es lo mismo que yo pensaba, porque la palabra dice que es espíritu y vida, y cuando la hablamos con el Espíritu Santo, y siempre es clave eso, leerla con el Espíritu Santo, eso es muy clave para poder entender lo que dice la palabra, porque hay muchas personas que yo he visto, y aún personas mayores, y dicen, yo he leído la palabra, yo la he leído yo no sé cuántas veces, yo no sé qué, pero no la entiendo, o siguen actuando igual, o digamos nunca hubo un cambio en sus vidas, porque hay que leerla con el Espíritu Santo. Por eso dicen, mis palabras son espíritu y vida, y la idea de la palabra no es que nos enamoremos o idolatremos la palabra de Dios como lo hacen los judíos, que digamos, si ustedes ven, digamos que cantan y todo, le cantan a la palabra de Dios, cantan que, como es el Salmo 119, que yo amo tu ley y todo eso, ellos siguen haciendo esto. Pero cuando nos damos cuenta lo que es la palabra de Dios es Jesús. Entonces nos debe llevar a conocer a Jesús. Si no te estás llevando a conocer a Jesús, y entonces estás estudiando teología para saber más que alguien más, y tu motivo en tu corazón, entonces te vuelves una persona absolutamente orgullosa y como que, o sea, las personas como que no les, o sea, como que antes, sí, eso, que la Biblia dice que el conocimiento envanece. Entonces la idea es que lo leamos con el Espíritu Santo y nos enamoremos del Espíritu Santo y veamos la revelación. Algo muy divertido leer la palabra de Dios con el Espíritu Santo. O sea, yo me acuerdo que yo he literalmente llorado con genealogías, o sea, leyendo una genealogía y yo estoy ahí llorando porque el Espíritu Santo me está mostrando cosas. Entonces eso es la idea de leer la palabra de Dios, que es algo vivo y es algo que nos desafía todos los días cada vez que la leemos, porque Dios nos empieza a hablar y uno dice, ok, tengo que reflexionar en esto que dice. Sí, justo pues lo que dice Eliseo, que la palabra es viva y eficaz, que es lo que estamos diciendo, y más cortante que toda espada de doble filo, pero sobre todo que está viva,
pero lo que la hace viva es el Espíritu Santo, lo que la hace fresca es el Espíritu Santo. Si no, seguimos leyendo lo mismo y uno dice, pero no sigo entendiendo nada, pero sigo pasando hojas y ya. Pero cuando viene el Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo, ahí es cuando realmente salta nuestro espíritu dentro de nosotros y hay algo nuevo, porque Dios siempre está hablando, siempre está revelando cosas nuevas y aún está revelando en lo que nos ha enseñado a nosotros en los tiempos. Nos está enseñando qué está pasando en nuestra situación actual, qué quiere hacer con nosotros, qué viene para cada uno de nosotros, y aún a las personas a nuestro alrededor si le damos ese lugar. Y pues también Bill Johnson, que lo estábamos viendo el otro día, y justo salió eso, que él dice que no leamos la Biblia para enseñarla, sino leamos para aprender de ella, para aprender de quién es Cristo, de quién es nuestro Dios, y para poder convertirnos en eso. Porque si la leemos, él dice que si la leemos para enseñarla, pues ahí dice que uno se la come, pero no la pasa, sino que antes la saca otra vez y se la da a toda la gente. Pero entonces no digeriste, no pasaste, no meditaste, no hizo nada en ti. Simplemente la leíste y como que hizo algo acá y la volviste a sacar y no hizo absolutamente nada. Lo importante es la transformación, que lo decimos aquí siempre, la transformación, es por lo que Jesús pagó literalmente, para que fuéramos transformados a su imagen y semejanza otra vez. Sí, la palabra de Dios es algo tremendo, o sea, si podemos encontrar en nosotros la manera de entender lo que verdaderamente es la palabra de Dios, lo que verdaderamente Dios quiere decir en su palabra, y que es viva, nunca más se va a decir que la palabra de Dios es aburrida, y tampoco crea tanto orgullo, o los que estudian teología que luego terminan, digamos, siendo ateos o lo que sea. Yo no sé qué es lo que pasa en esas escuelas teológicas, pero la idea es que busquemos siempre la transformación que trae la palabra y trae Jesús. La palabra nos guía a Jesús y Jesús nos guía a la transformación, porque Él es el que nos transforma por medio de su sangre. O sea, la palabra nos hace ver quién es Jesús, abre nuestros ojos, y cuando vemos quién es Jesús podemos entrar en una relación con Él para ser transformados por siempre. A mí me parece que eso es lo... Y aún también, que lo que dice Eliseo ahí, que los que estén en estudios teológicos también pueden ser luz ahí, también pueden llevar revelación ahí, también pueden cambiar aún las cosas que puedan estar diciendo ahí, que de pronto les estén enseñando y ustedes dicen, esto fue lo que Dios me reveló anoche, cosas así, porque pues también los que están estudiando teología pues también están diciendo, ok, yo quiero aprender algo más. Pero nuestro primer maestro es Jesucristo, nuestro primer maestro es el Espíritu de Dios, y por eso vamos primero a Él, y aún podemos aprender muchas cosas también de los que han sido avanzados, de los que han madurado, pero nuestro primer maestro es Jesús. Entonces, sí, es revisar el motivo de nuestros corazones siempre, así sea el estudiar la palabra de Dios, así sea a por qué estamos buscando más de Dios. Estamos buscando más de Dios para saber más que otros, para ganar un debate, o para verdaderamente conocer a Dios, como decía Daniel. Juan 17:3, la vida eterna es conocerle a Él. No tiene tanto que ver con acercarnos a esto o a lo otro, no tiene tanto que ver con lo que sea, o sea, no tiene tanto que ver con ser el más inteligente, nada, o conocer el hebreo, el griego, que es tremendo cuando te das cuenta de esta palabra significa esto, todo es tremendo, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con conocer a Jesús. Y si tú llegas a conocer a Jesús, ese es el éxito de la vida. Entonces eso me parece. Y bueno, te iba a preguntar también, o sea, para todos nosotros, aún nosotros tres que digamos vivimos en comunidad tanto y nos conocemos tanto, cada uno de nosotros tenemos una intimidad diferente, una manera en la que conocemos a Dios diferente. Entonces, para ti, ¿qué significa la intimidad con Dios de tu vida? ¿Cómo se ve? ¿Y qué recomendarías a aquellos que están buscando ser más íntimos con Dios? Sí, pues Dios me enseñó desde el principio, y pues eso es lo que estamos hablando aquí,
que a través de su palabra Él quería revelarse a mí. Pero entonces, como Él quería hacerlo, o sea, en medio de esa hambre por leer su palabra, pero que no dejara tampoco la adoración, que ha sido algo fundamental para mí, adorarlo todos los días, aún en intimidad, entrar en adoración, así sea con una canción, con lo que sea, o simplemente alabarlo, o sea, decirle gracias por lo que hiciste esta semana, gracias por que estás en mi vida, o sea, lo que a uno le vaya saliendo ahí, pero entrar, por eso dice entrar con acción de gracias a sus atrios y con alabanza, porque ahí es donde podemos entrar con esa pureza y con ese corazón puro, literalmente, que dice que los de corazón puro verán a Dios, y que entramos con la intención correcta, por así decirlo, o sea, que no estamos buscando siempre que bendíceme y que hace esto por mí, yo no sé qué, que igual esas oraciones se pueden hacer, pero cuando es en intimidad, el ama es un corazón rendido, un corazón que va a estar con Él, que no va tanto a buscar cosas, sino a conocerlo, a decir, bueno, quiero conocerte, quiero saber quién eres, quiero saber qué te gusta, qué no te gusta, quiero aún saber cosas de otras personas, secretos, cosas que a mí me parece eso tremendo, simplemente preguntarle a Dios cosas. Porque pues hay mucha gente que tiene esos bloqueos en la mente que dicen, no, es que Dios está por allá y ocupado, qué sé yo, haciendo cosas en otras naciones, pero no, Dios es demasiado personal y Él quiere contarnos sus secretos. Entonces pues también me parece muy lindo que Él nos puede revelar cualquier cosa cuando somos sus amigos. Y por ejemplo, esa revelación de ser amigo de Dios es muy tremenda, o para mí ha sido fundamental en cuanto a lo de Abraham, porque Abraham literalmente fue el primero del linaje de Israel, pero él fue el que entendió, por eso dice que es el padre de la fe, él fue el que entendió lo que realmente era conocer a Dios y fundamentarse en eso, basarse en ese descanso, en ese reposo de saber que Dios era absolutamente todo, que en Él era la plenitud. Y por eso cuando vienen los tres ángeles y que viene que dice que pues uno de ellos era Dios, básicamente, era Jesús, Él corre literalmente, cuando lo reconoce, Él sale corriendo y quiere servirlo y le dice, no, por favor quédate aquí, quiero servirte, quiero darte absolutamente todo, y yo sé, aún dice, yo sé que pasaron por aquí porque querían era pasar tiempo conmigo, o sea, es una intimidad tan tremenda ahí que Él sabe aún y reconoce lo que el corazón de Dios quiere para todos nosotros, y es pasar tiempo con nosotros, que lo conozcamos y que haya una comunión tan tremenda que uno pueda decir, no, es que le quiero dar absolutamente todo lo que soy, lo mejor de lo que tengo, que ahí empezó a decir, traigan el mejor becerro, traigan el mejor vino, traigan absolutamente todo, y les dice, apresúrense porque es para servirles ya. Entonces para mí eso ha sido muy fundamental, y sobre todo ser constante, que Eliseo lo decía y lo ha dicho muy frecuentemente, la constancia. O sea, que uno pueda ser realmente ese que va todos los días, no importa lo que esté pasando en la vida o lo que sea, que uno le dé, así sea 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o sea, ya uno lo puede hacer crecer más, pero ya sea 5 que le des con todo tu corazón, Él lo va a agarrar, absolutamente lo va a agarrar, y va a decir, este fue un tiempo de crecimiento como nunca antes. Aún escuchaba a un pastor también que decía, simplemente una oración cortica, pero con todo tu corazón puede cambiar completamente todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Aún que uno sienta, por ejemplo, que uno le diga, no, es que quiero ser transformado por ti, y uno le esté diciendo así con todo lo que uno es,
Dios agarra eso y dice, listo, ya tengo a alguien aquí para poder transformar, para poder usar y para poder transformar aún todo lo que él, toda la esfera de influencia que tiene. Entonces para mí eso ha sido fundamental y pues espero que les sirva a todos. Hay algo con lo que yo he estado pensando, y digamos aquí en el Salmo 86, 12 dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo. Obviamente lo que decía Daniel a mí me parece clave, que es la adoración. Me parece que es algo clave para estar en la presencia de Dios. Dice que, digamos, cuando están en el tiempo de Elías, dice que hay 7,000 que no se arrodillaron a Baal ni lo besaron. Y el besar, o sea, la palabra adorar significa besar en el original, y es lo que hablamos de la palabra. O sea, que es muy tremendo cuando tú te das cuenta de los significados originales que te llevan hacia Dios, porque adorar es besar a Dios. Es algo para mí, digamos, una revelación en cuanto a cuando los niños besan a los papás, que es algo tan puro, es algo tan lindo y es algo tan lleno de amor. Entonces, para mí significa eso la intimidad también, o sea, alabar a Dios de todo corazón, porque nos damos cuenta de la misericordia que Él ha tenido para nosotros. Entonces es conocerlo como nuestro amigo, es conocerlo como nuestro Señor, pero también es conocerlo como nuestro papá, como nuestro Dios, el que camina con nosotros y el que siempre está ahí. Y sí, para mí lo de la constancia, lo de ser consistente todos los días es absolutamente clave, porque es... digamos, así el diablo, no sé, te haya ganado por un pensamiento, se te mete yo no sé qué, o la angustia, lo que sea, pero tú le dices, no, o sea, es una batalla constante, porque el diablo va a querer estar el día siguiente, pero si tú estás el día siguiente, ahí ya el diablo no te puede ganar, porque estás a los pies de Jesús todo el tiempo. Entonces si tú vuelves, tú dices, bueno, o sea, diablo, tú me pudiste haber ganado hoy, pero ya voy a volver mañana. Así que, o sea, si me entiendes, no hay pierde, porque vas y vas y vas y vas y vas más. Y es algo tan simple, pero es algo que puede cambiar generaciones, que es algo que puede cambiar naciones. Si uno logra ser consistente en Dios, es algo que puede cambiar todo, porque ahí uno es transformado. Ahí, solo adorándole todos los días, se abre el don profético, se abre visiones, sueños, se abren sueños de Dios sobre nosotros, se abre intercesión profética, se abre todas estas cosas que vienen con Dios, y Él empieza a transformar nuestro corazón, Él empieza a resolver cosas, porque la palabra es verdad cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo buscamos a Él, su justicia viene por medio de nosotros, o sea, en nosotros nos transforma, y luego por medio de nosotros lo que Él quiere hacer, o sea, Jesús, porque Jesús es la justicia del Padre. Y desde ahí todas las cosas son añadidas, porque lo estamos buscando a Él. Entonces a veces es mejor estar en su presencia y buscarlo a Él. Entonces para mí eso es lo que significa la intimidad. No sé si quieras agregar algo a eso. Sí, también me estaba acordando justo que Eliseo estaba hablando de esto de buscar el reino de Dios y su justicia, y fue algo que dijo también el profeta Tommy Arayomi, que hay que tener muy en cuenta que es buscar el reino y su justicia. O sea, que son las dos cosas, y que obviamente pues el reino es literalmente todo lo que Él es, toda su autoridad, todo lo que Él quiere traer acá. Y su justicia es ya algo más empírico, ya es algo más que Él quiere también establecer a través de nosotros, pero no lo que Él quiere hacer es juntar las dos para poder mostrar realmente todo lo que Él es. Por ejemplo, el trono dice que está fundado en justicia y juicio. Entonces también Dios no es como todo acerca de que la gracia y que solo es amor, sino también hay un temor de Dios que también quiere, que lo dice ahí, el temor de Dios que viene ahora sobre esta generación, porque ya le han dado mucho a la gracia y la gente dice, bueno, entonces ya puedo hacer lo que quiera y cosas así. Pero Dios dice, no, hay un temor de Dios estilo el de Monte Sinaí, porque es para verlo a Él, es para ver literalmente al Creador de todas las cosas. Pero no como el pueblo de Israel, que tuvieron miedo, sino como Moisés, que Moisés literalmente Dios le podía decir,
bueno, déjalos que ellos se vayan, pero ven tú conmigo y estemos los dos todo el tiempo. Y por eso Moisés baja con el rostro completamente resplandeciente, porque Moisés entendió que esa era su parte, que era el llamado levita, que era, su parte era Dios, su parte era estar con Dios y traer la palabra de Dios. Por eso trajo las 2 tablas, por eso trajo todos los mandamientos, por eso trajo aún los mandamientos para entrar a la tierra prometida, que les decía: no se metan con ellos, no hagan idolatría, sino quédense con Dios, porque Dios es su salvador, Dios es su sanador, Dios es su absolutamente todo, y Él es el que los ha traído a esta tierra para dárselas a ustedes, como se los juró a sus padres. Dios es muy tremendo en eso, pero es el llamado ahí, es ser como Moisés y dejar ese viejo hombre que es los israelitas, que dijeron: no, tenemos tanto miedo que no queremos subir, que no queremos tocar, que no queremos escuchar, que no sabemos si el hombre puede escuchar la voz de Dios, y la acababan de escuchar. O sea, son cosas que Dios quiere decir: no, o sea, quiero romper esas cosas porque quiero que mi pueblo me escuche, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Amén. ¿Tienes algún testimonio que quieras contar? Ya que vamos cerrando, yo quisiera contaros un testimonio y luego ya oramos. Algo que, digamos, haya tocado tu vida mucho. Yo creo firmemente en el poder del testimonio, en el poder de abrir cosas nuevas por medio del testimonio y por medio de lo que Dios está haciendo hoy, porque Dios es un Dios vivo. Entonces no sé si quieras contar alguno y ya oramos. Sí, perfecto. Pues quería contar uno que me tocó mucho el corazón, que es justo acerca de esto, que es traer la profecía otra vez, porque la gente quiere escuchar la voz de Dios, la gente no quiere saber o que les prediquen más, sino quiere es escuchar su voz, es saber lo que Dios está diciendo a ellos. Y estábamos en un restaurante y vino un mesero, y literalmente sentí pues esa palabra de Dios para él. Leí toda la palabra, todo exactamente lo que le estaba pasando. Era su hija que estaba en el hospital, y que había estado en el hospital recientemente y que le habían hecho escopolamina y cosas así. Él estaba como muy dolido con Dios y en su relación con Dios. Pero entonces Dios reveló eso, pero también es lo que dice el profeta Tommy, que revela es para redimir. Dios siempre revela es para redimir. Entonces cuando revela eso, literalmente este hombre dijo: ¿cómo ustedes saben eso? ¿Cómo saben lo que me está pasando? Entonces le expliqué un poco, pues, y le explicamos ahí que es Dios, que Dios conoce su situación, Dios conoce su corazón, Dios conoce aún la hija, Dios conoce aún la injusticia que él sintió en su corazón, porque pues es que fue la que la dejaron ahí en la calle y tal. Pero Dios sabe toda la situación, pero también oramos es para que haya restauración y restitución, que es lo que Dios nos ha enseñado también, porque Él no revela y bueno, ¿y qué hago con eso? Sino uno ora en la autoridad, porque ya cuando es revelado uno ora en autoridad para que cambie la situación, porque Dios revela para redimir. Entonces oramos por él, pero lo que más me marcó fue lo que él me dijo, que dijo: hoy me restauraron mi relación con Dios. Y es porque ahí se sentía que él estaba dolido, que él decía: no, yo no quiero, o sea, ¿dónde está Dios en esta situación? ¿Por qué no está con mi hija? O qué sé yo, todas las preguntas que él de pronto él le hizo a Dios. Pero Dios nos lleva ahí es para decirle: yo estoy ahí, yo estoy contigo, yo estoy con tu hija y voy a traer justicia donde el enemigo quiso hacer lo malo, donde el enemigo quiso robar, donde el enemigo quiso destruir. Yo traigo restauración y restitución. Y por eso es algo, es una plenitud,
porque no es solo restitución como en lo material o cosas así, sino que restitución en su corazón, restauración aún con su hija, restauración en su hija, porque pues también todas las cosas que puedan venir, los traumas, lo que sea, Dios restaura todas esas cosas. O sea, para mí eso ha sido tan tremendo que Jesús literalmente es la respuesta a todo, y si lo involucramos, Él lo va a hacer. Por eso en cada nombre de Dios está literalmente la respuesta para cada cosa. Él es tu sanador, Él es el que te provee. O sea, podríamos ir con todos los nombres, pero literalmente el primer nombre dice: yo soy el gran yo soy. O sea, Él literalmente está en todas las cosas, está y puede hacer todas las cosas. Es solo darle el lugar. Entonces ese testimonio a mí me marcó muchísimo, porque es lo que Dios quiere restaurar también, que todos lo escuchemos para traer restauración en esos lugares donde en la tierra no se ve como en el cielo, para traer el cielo a la tierra. Por eso dice: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces ese testimonio me marcó mucho, y también los de sanidad, que eso sí han habido muchos, pero pues si quieren eso lo dejamos para una próxima oportunidad. Sí, yo iba a decir que pues en ese testimonio lo que pasó fue que íbamos a ir a un restaurante, estábamos los tres, y era el mesero del restaurante, y pues obviamente como raro estábamos los tres juntos. Y entonces pues, o sea, nosotros íbamos con la mentalidad de eso, pues lo que hemos visto, que Dios puede hablar, y lo que queremos es que las personas tengan un encuentro con Dios. Entonces le estábamos preguntando a Dios qué decía sobre el mesero, porque queríamos, pues él nos tocó, es una persona que está ahí, entonces qué es lo que Dios está diciendo. Y precisamente Daniel tuvo esta impresión sobre su hija, que su hija había estado en el hospital, y que él había estado en el hospital con ella, y preciso le había pasado eso como un mes antes, y estaban muy tocados. Pero entonces es solo el saber que Dios también sabe la situación que estamos viviendo. Por eso yo amo lo profético, porque Dios también conoce, o sea, uno sabe que Dios conoce la situación, pero eso lo lleva a otro nivel. Entonces ahí, digamos, hablamos con él, oramos por él, digamos, en el trabajo, y casi se pone a llorar. Vino el gerente, pero también, gracias a Dios, el gerente era cristiano, entonces entendí un poquito más, y él dijo que hemos restaurado la relación con Dios, pues porque es una persona que nosotros que llegamos con la palabra de Dios, y eso es lo que podemos hacer todos, llegar con la palabra de Dios, y al otro lado de tu obediencia puede estar una persona que está lejos de Dios y se acerca a Dios. Al otro lado de tu obediencia puede estar una persona que tiene un propósito grandísimo en Dios, pero necesita ese primer momento que tú se lo puedes dar. Entonces ese testimonio fue muy tremendo, nos abrió mucho lo profético también a nosotros, y sí, me parece muy tremendo pues la palabra de Dios, la intimidad. Esperamos que, digamos, todos ustedes puedan encontrar en Dios esa intimidad, esa palabra, que por medio de la palabra los lleve a la intimidad con Dios, y por medio de la intimidad con Dios, Dios le cuenta sus secretos a sus amigos, y que cuando Él les cuente sus secretos de personas se las puedan decir para redimir sus corazones, y para que acerquen a esas personas más a Dios, a esa intimidad en la que ustedes van a estar viviendo. Eso me parece un buen resumen. Y para que nos cierres en oración, Dani, y ya nos fuimos. Nos despedimos. Gracias, Padre, por todos los que están viendo este podcast, Señor, escuchando también. Gracias, Señor, porque sabemos que aún con lo que tú has hablado aquí, que no son nuestras palabras, sino tú hablando, que como dijimos allí, tus palabras son espíritu y vida, que se vuelva espíritu y vida en cada uno de estos corazones, en el nombre de Jesús, que ellos reciban esta impartición de intimidad, Señor, de buscarte simplemente por estar contigo, Señor, por amarte a ti por quien eres. Y te pedimos aún en el nombre de Jesús esa hambre por leer tu palabra, pero para encontrarte a ti. En el nombre de Jesús te agradecemos por ellos, los bendigo, declaro aún impartición en lo profético, Señor, para cada una de estas personas.
y que ellos puedan también recibir, Señor, la revelación de tu amor, de cuánto los amas a cada uno de ellos, que tú estás con ellos, que tú no los has dejado, que tú no los has abandonado, sino que antes estás más cercano que un hermano. En el nombre de Jesús, los bendigo ahora y declaro vida aún sobre sus cuerpos, sobre sus mentes, sobre sus corazones, y que ellos sean y que encuentren esa plenitud en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Los vamos a estar viendo muy seguido. Vamos a ver lo que Dios nos sigue hablando en cuanto a entrevistas, en cuanto a las otras cosas. Quiero que le den like al video, quiero que pongan comentarios. Eso es lo que yo quiero más, porque nos ayuda con el algoritmo. Pero sí, dejen lo que pensaron e ideas, qué cosas quieren que hablemos en el futuro, qué revelaciones tienen, preguntas, cuáles les han gustado más. Todo esto pónganlo en los comentarios, los vamos a leer, les vamos a responder. Entonces sí, aprovechen ahorita y compartan este video con las personas que necesitan y quieren llenarse más de Dios. Eso es lo que esperamos que sea en la mesa para todos ustedes, y nos alegra mucho tenerlos aquí. Gracias por llegar hasta acá. El que llegó hasta acá puede comentar piña en los comentarios. Sí, bendiciones. Gracias.